Amén. Gloria al Señor. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Todos son bienvenidos y qué hermoso poder estar adorando y alabando al Señor por medio de esos cánticos que hemos estado entonándole al Señor. Así que siéntase como en su casa, esta es su casa, en donde nosotros en este momento nos vamos a sentar a los pies de Jesucristo y a oír esa dulce voz del Señor. Amén. Así que Dios bendiga a su vida, a toda su familia que está aquí presente. Este es el día del Señor, un día muy especial y sobre todo para nosotros la iglesia ICDI es muy especial también, doblemente especial. ¿Por qué? Porque Dios nos permite un año más de vida estar trabajándole al Señor. A la verdad es un privilegio muy grande el trabajarle al Señor. Y aquí estamos celebrando 12 años para la gloria del Señor. Amén. Y justamente en este día queremos nosotros hablar de un tema muy interesante, muy importante, en la cual pues nos dejó una herencia, por decir así, nuestro amado pastor Atilio Quintanilla, que está ya en la presencia del Señor. El año pasado él se fue a disfrutar a la presencia de su amado Salvador. Y aquí estamos nosotros, hemos quedado y nos dejó nos dejó esta palabra, coram Deo. Y hoy queremos hablar justamente coram Deo. ¿Qué es el coram Deo? Amén. Así que de eso vamos a hablar en memoria de aquel hombre que puso toda su vida, puso todas sus fuerzas, todo lo que él podía tener, lo puso en las manos del Señor. Así que en este día permítame hacer una oración especial por su vida, que Dios sea glorificado en esta mañana y vamos a darle las gracias a Dios por medio de la oración. Padre eterno, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, queremos darte muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia, tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí. Espíritu Santo, te suplicamos que seas tú tomando control de nuestras vidas, que seas tú, Dios mío, hablándonos. Tú sabes cómo hemos venido, cómo estamos delante de ti, y te rogamos en esta preciosa mañana que nos hables, que nos ministres, pues hemos venido precisamente con todo ese deseo, esa necesidad que tú nos hables. Queremos oír tu voz, Señor. No queremos palabra de hombre, sino palabra tuya, mi Dios, que nos lleve, nos levante, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a todas las personas que están aquí, Señor. Bendice las familias que ellos representan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hoy día vamos a tomar el tema de coram Deo y lo vamos a dividir en tres partes. Uno es cada día vivamos, dice, en la presencia de Dios. Dos, vivamos cada día bajo la autoridad de Dios. Y tres, vivamos cada día para la gloria de Dios. Amén. Y sabe, una de las cosas muy tremendas que a veces pasa en la vida, y quisiera comenzar con este comentario, que cuando la gracia de Dios empieza a trabajar en cada uno de nosotros, causa un impacto intelectual en nuestras vidas y también en nuestra alma. Y esto hace que uno despierte, ¿verdad?, en la doctrina gradualmente, que va creciendo en nosotros con el fin de que el Espíritu Santo nos va empujando a obtener verdades bíblicas, verdades que están ahí en la palabra del Señor. Comenzamos a amar la Biblia, comenzamos a escudriñarla, comenzamos a darle todo lo mejor al Señor. Obviamente, nuestro Dios comienza a procesar nuestras vidas. Nosotros creemos que nuestro Dios es perfecto. Él nunca llega antes ni tampoco llega después. Él llega siempre a tiempo. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, a veces nos golpea. Digo, nos golpea en el aspecto que no estamos alineados. Entonces viene la palabra y nos alinea. Y muchas veces para alinear tiene que golpear para poder encajar, para poder entrar donde Dios quiere que nosotros estemos. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros queremos ver, que el decreto de Dios establecido y ese decreto divino incluye, ¿sabe?, en nuestro despertar, en nuestro amar al estudio de las Sagradas Escrituras. Y para eso es que nosotros estamos. Ahora, ¿a qué viene esto?
viene que muchos cristianos, ¿verdad? A veces batallan, a veces luchan por la búsqueda de una paz interior. Y lamentablemente no como que no viene esa paz porque el hábito se ha hecho de dividir dos áreas, el área secular y el área espiritual, lo divino, lo sacro. Entonces, a veces se confrontan, a veces vienen y tratan de mantenerlas separadas, ¿no? Y ahí ha habido un grave error donde vemos la incompatibilidad moral y la incompatibilidad espiritual. Y muchos han creído que eso tiene que estar totalmente separada. Sin embargo, las necesidades cotidianas, las cosas que cada día nosotros vamos haciendo, se entrecruzan muchas veces y nos confronta, y a veces nos viene unas depresiones, un estrés, unas tensiones del por qué no sabemos manejar la situación. O me tengo que portar aquí de esta manera, o me tengo que portar así porque estoy en otro lugar, en otro grupo, o qué sé yo. Amén. Entonces vienen situaciones, pero qué lindo que el Espíritu Santo hoy nos va a confrontar, hoy Dios nos va a enseñar, porque el Espíritu de Dios que uno tiene, Él nos enseña. Todos aquellos que han sido convertidos al Señor, que han tenido una conversión, por decir, el Espíritu Santo trata y empieza a guiarnos a toda verdad. Amén. Entonces, ahí donde la mayoría empieza a comprender que lo secular con lo espiritual tiene que ir de la mano, tienen que ir unidos entre sí. Pensar de esta manera o de otra manera, perdón, nos lleva, como les repito, a vivir una vida estresada, ¿no? Vivir de una manera así y vivir de otra manera así. No, porque eso nos lleva a experimentar tensiones muy desagradables y a veces cuando es constante nos trae sucesos terribles dentro de la vida cotidiana. Ahora bien, uno se pregunta, ¿cómo responder ante los problemas de la vida secular? ¿Dónde y cómo debemos comportarnos de manera espiritual o secular? Mire, qué tremendas preguntas. ¿En qué momento sabrán los demás que el comportamiento íntegro de una persona se deriva de una vida espiritual o se deriva de una vida moral o temerosa de Dios? Entonces, todas estas interrogantes, entre muchísimas más, son generadas a partir de la incomprensión o desconocimiento del Coram Deo. Y aquí es donde queremos llegar al Coram Deo. Mire, ¿qué significa el Coram Deo? El término Coram Deo es parte de una fraseología latina que surgió durante la Reforma Protestante. Amén. Entonces, los reformadores esbozaron varios términos y frases latinas, tales como, por ejemplo, post tenebras luz, que significa después de la oscuridad, luz. Sola escritura, dice, o sea, solo la escritura. Sola gratia, o sea, solo por gracia. Sola fide, solo por fe. Sola Christus también dice, solo Cristo. Y también soli Deu gloria, o sea, solo a Dios la gloria. Entonces, y Coram Deo justamente son palabras que forman parte de este conjunto de frases hermosas que nosotros estamos viendo. Entonces, esta palabra Coram deriva del latín cora, que es la pupila del ojo. En otras palabras, significa en persona, ¿no? Cara a cara, es decir, en presencia de uno, ante los ojos, delante de los ojos de uno y delante de. Eso es lo que significa cora. Y Deo, que significa Dios. O sea, Coram Deo literalmente refiere algo que se lleva en o ante la presencia de Dios. Es estar a cara o ante la faz de Dios. ¡Qué tremendo! Es decir, Coram Deo es cuando la razón y el corazón están conscientes de la existencia y de la presencia de Dios. Y sabe, en donde quiera que estemos y en lo que sea que nosotros hagamos.
Ese es corandeo. Por eso vamos a dividir en tres partes rápidamente. Uno, que es vivamos cada día en la presencia de Dios. Ese es corandeo, vivir cada día ante la presencia de Dios. Ahora, ¿para qué vino Cristo a la verdad? ¿Sabe lo que dice en Primera de Pedro 3:18? Miren su pantalla, dice, porque Cristo también, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y dice, para llevarnos a Dios. ¡Qué tremendo! Para llevarnos a Dios. Cristo sufrió, Él murió. ¿Para qué? Dice, para que nosotros seamos llevados para Dios. Es decir, Jesucristo nos pone en los brazos del Padre. Qué hermoso, ¿no? Él murió, dice, el justo por los injustos. Ahora, mire lo que dice en el Salmo 16:11. En el Salmo 16:11 dice la palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué tremendo. El rey David decía, él podía contemplar, en otras palabras, la hermosura de Dios en su presencia. Estar en su presencia es estar en intimidad con Él, es buscarlo todos los días. Él entendía que cuando uno está en la presencia de Dios, que cada vez que lo buscaba, había una plenitud, había una entereza, había una cobertura que lo llenaba desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Él podía entender porque dice, hay delicias a tu diestra para siempre. Él encontraba lo mejor en Cristo, en la presencia de Dios, por decir. ¿Sabe? Cuando uno va a la presencia de Dios, lo llena todo. Por eso es que nosotros amamos su presencia. Usted también debe amar la presencia de Dios. Cada día estar en la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que dice el Salmo 37:4 también? Excelente este versículo. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Qué tremendo! Deleítate a sí mismo, o sea, disfruta en su presencia. Alégrate, gózate cuando estás en su presencia. Y dice, si tú te gozas, si tú te deleitas, si tú te alegras, hay un contentamiento de estar en su presencia, entonces dice, mira lo que viene, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay peticiones que Dios no las concede, ¿por qué? Porque hay gente que está orando, por ejemplo, gente que lo busca, pero lo busca como obligado, como por querer cumplir. Y Dios pesa los corazones. Él sabe cuál es la intención de uno. Él sabe por qué se acercan a Dios. Porque a veces tomamos a Dios como que si fuera un sirviente, que todo lo es pedir, pedir, pero no han disfrutado su presencia. Hoy Dios te dice, hijo, hija, yo no soy un sirviente, yo soy tu Dios. No solamente vengas a mí a pedir, sino también a disfrutar de mi presencia. Adórame, te dice Jesús, alábame, bendíceme. Por eso nosotros aquí, en esta iglesia siempre habrá el corandeo. Es decir, el pastor Atilio nos enseñaba y cada vez cuando salíamos me miraba él manejando su carrito, vamos a visitar. Hermano, me decía corandeo, gloria al Señor. Es una palabra que marca. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros vivamos en la presencia de Dios. Este hombre entendía que estar en la presencia de Dios le iba a producir peticiones concedidas. ¡Qué tremendo! Ahora, 2, vivamos cada día bajo la autoridad de Dios. Esto también es importante, corandeo, vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Qué es vivir bajo la autoridad de Dios? ¿Sabe? El reino de Dios es el derecho que Dios tiene de gobernar nuestras vidas. O sea, tenemos que ver así, que si Dios tiene derecho de gobernar nuestra vida, nosotros estamos obligados, tremendo, estamos obligados a estar sujetos a su autoridad. Porque Él nos compró, Él nos rescató, Él dio su vida. La Biblia dice que Él nos compró con precio de sangre. A su nombre sea la gloria. O sea, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre nuestra vida.
Ese es el reino de Dios. Él es el rey y Él gobierna nuestras vidas. Ahora, la autoridad espiritual, hermano, la cabeza es Cristo. Por eso dice en Mateo 28:18, ¿sabe lo que dice? Lo ven ahí en su pantalla. Jesús les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda potestad, todo poder se lo dieron a Cristo. Gloria al Señor. Y mire luego lo que dice en Efesios. Mire lo que dice en Efesios para comentar ya de golpe los dos. Efesios 1:22-23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al nombre del Señor. O sea que Jesucristo recibió la potestad, recibió la autoridad. Y dice, hermano, que también lo llevó a la iglesia, se lo dio todas las cosas a la iglesia. O sea, esta autoridad es transmitida al cuerpo. Usted sabe, la cabeza, que es Cristo, le da la autoridad también al cuerpo. Y ojo, no pueden estar separadas cabeza con cuerpo. Tiene que ir, ¿verdad?, unido. Es una unión orgánica de la vida de la cabeza con todos los miembros del cuerpo. Entonces, ahí nosotros vemos en Efesios cómo la palabra nos enseña que Dios le dio la autoridad. Y entonces, ¿qué es estar bajo autoridad? Se trata, hermano, de estructuras de autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Y sabe para qué lo puso? Para protegernos y guiarnos a su voluntad. Entonces, si nosotros somos personas de fe, tenemos que acatar esa estructura orgánica. Tenemos que acatar esa estructura de autoridad que Dios ha puesto para tener una vida próspera y abundante en todo, para poder ver resultados, para poder ser efectivos, si es que nosotros estamos bajo su autoridad y así podamos llevar mucho fruto. Entonces, estar bajo autoridad de Dios es estar rendido ante Él, es estar sujeto ante Él y ante la palabra de Dios que cada vez nosotros escuchamos. ¿Sabe lo que dice en Romanos 13:1-2? Miremos Romanos 13:1-2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ojo, y mire el versículo 2 ahora también. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Acarrean condenación para sí mismo. ¡Wow! La palabra de Dios nos enseña que Dios ha delegado autoridad. O sea, estar, hermano, bajo autoridad es que nosotros vamos a poder ejercer autoridad. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros nos sometemos a Cristo y Él nos salva, nos liberta, Él nos da de lo mejor, nos da la salvación y muchas cosas más, tenemos herencia, dice la palabra, estamos forrados de promesas. Dios nos está diciendo, tú estás bajo mi autoridad. Y aquí viene lo tremendo, que Dios le dio a los padres autoridad, a los profesores, a los policías, a los gobernantes. Son autoridades delegadas. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Ellos representan la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y también esa autoridad se ve en la Biblia, que Dios le ha dado una autoridad, o sea, un derecho legal para ejercer poder también a los reyes de Israel, por ejemplo, a los profetas, ¿verdad? Aquellos sacerdotes y también luego a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas, a los pastores. Dios le ha delegado autoridad y dice, y aquellos que se oponen, que resisten, acarrean condenación. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta que hay que estar bajo autoridad, porque cuando usted está bajo la autoridad, respeta la autoridad de Dios, que se lo delegó a una persona. Cuando usted respete esa autoridad,
Entonces, la autoridad en usted se empodera y comienza a manifestar cosas poderosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respalda su vida cuando usted está respetando la autoridad que Dios le ha delegado. A veces confundimos esas situaciones. Por eso mire lo que Cristo dijo allá en Lucas 10:19, por favor, leemos ahí en su pantalla. Lucas 10:19 dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¡Qué tremendo! O sea, Dios nos da autoridad. ¿Y a quién le da autoridad? Si no son a los hijos de Dios, aquellos que le creyeron. Pero eso significa aquellos que se sometieron a la autoridad. Hay mucha gente que se puede decir, no, van en el nombre de Cristo, pero no tienen autoridad, no tienen poder, no hay derecho legal. ¿Por qué? Porque no están viviendo la palabra, no están cumpliendo el compromiso con Dios. Y eso hay que tener cuidado, hay que estar bajo autoridad. Tercer punto que quiero también llegar es vivamos cada día para la gloria de Dios. Ese es corandeo también. Habíamos estado hablando corandeo, vivamos, ¿verdad? Cada día en la presencia de Dios. 2, hemos tocado, vivamos cada día bajo la autoridad de Dios. Y 3, que ahora terminamos, vivamos cada día para la gloria de Dios. Corandeo. Y sabe, cuando nosotros también tomamos este pasaje, cuando nosotros entendamos, cuando nacemos en Cristo, y aquellos que no han nacido en Cristo, hoy le invitamos a que lo haga porque trae cosas tremendas. Hay buenas propuestas que Dios pone en nuestras vidas, propuestas de cambio, quiero decir. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno tiene una linda relación con Dios, cuando uno ha hecho una vida nueva en Cristo, lo que viene es una nueva visión. Hay nuevas actitudes, hay nuevas responsabilidades, hay nuevo uso de la verdad de Dios, hay nuevo uso de las bendiciones y de los poderes, talentos, todo lo que Dios te ha dado. Hay otra manera, otra perspectiva de Dios que Él mismo nos hace ver. Y sabe, Dios nos ha dado mucho. ¿Sabe lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7? Dice la palabra, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso es lo que dice en 1 Corintios 4, 7, que usted está viendo en su pantalla. Entonces, Dios nos da nuevas estrategias, Dios nos da nuevos resultados. ¿Por qué? Porque entendemos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, es gracias a Dios. Porque ahí viene la pregunta, ¿qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? Hoy Dios le dice a usted, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿qué tiene usted que no haya recibido de Dios? Si empezamos, la vida se la debe a Dios, la salud se la debe a Dios, la fortaleza se la debe a Dios, la familia que usted tiene se la debe a Dios. Todo lo que usted tiene se lo debe a Dios. Lo mismo lo puede decir y confirmar este servidor. Todo lo que nosotros hacemos es gracias a Dios. Y la pregunta es, ¿para quién lo estás usando? ¿Solamente para ti? No, la Biblia nos manda, dice, para hacerlo para Dios, porque hemos sido creados para Él. Entonces, si hemos sido creados para Él, Dios quiere usar nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo de nosotros para la gloria de Dios. Y muchas veces equivocamos y creen que solamente me convierto al Señor, me voy a una iglesia y de pronto no hago nada. Y hago mi vida como quiero. Y usamos a Dios para nuestros propósitos, nuestros intereses, y ahí es donde nosotros estamos chocando. Y Dios dice, no es así, hijo. Por eso aquí la palabra de Dios nos enseña diferente. ¿Sabe lo que dice un personaje, Dorothy Sayers? Y ahí dice en su pantalla, mire lo que decía de un libro tremendo. Dice, el enfoque de la iglesia hacia un carpintero inteligente, por lo general se confina a exhortarlo para que no se emborrache o sea desordenado en sus horas de descanso y que venga a la iglesia los domingos. Lo que la iglesia debería decirle es, la primera demanda que su religión le hace
es que se construyan buenas mesas. Tremendo. Es decir, hermano, a veces nosotros golpeamos a que sea más espiritual, tienes que orar más, tienes que leer la Biblia más, tienes ayunar más, vigilar más, que no está mal, pero nos enfocamos tanto en eso que dejamos de ser personas efectivas, es decir, personas que traigan frutos. A veces hablando de lo que decía, ¿verdad? Doctor Dorothy Sayers decía, ¿no? Que se le impone a veces a este carpintero que no seas así, que tienes que ir los domingos, que tienes que hacer esto en lo espiritual, pero en lugar de decirle, mira, tú eres carpintero, tienes que ser el mejor carpintero. Yo recuerdo a nuestro pastor Atilio decía, todo lo que usted haga, donde usted esté, sea lo mejor, sea excelente, busque la excelencia. Por eso un valor de nuestra iglesia, de los 12 valores que tenemos, es la excelencia. Que cada vez seamos excelentemente mejor, aleluya. Cada día seamos mejor en el hablar, mejor en el pensar, mejor en el tratar a tu familia, a cualquier ser humano que se te cruce. Cuando vas al colegio, cuando vas al trabajo, lo hagas bien, lo hagas mejor, con excelencia, como dice la palabra, como para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces muchas veces nos hemos detenido y solamente somos cristianos de 4 paredes, es decir, solamente en el templo, hoy solamente en las redes sociales, pero cuando se apaga, se desconecta o sale del templo, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Vivimos para la gloria de Dios? ¿Realmente estamos dando fruto, es decir, practicando lo que decimos este bendito libro? La palabra de Dios nos exhorta, hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay mucha gente que le gusta oír, ¡ay, qué bonito predica ese pastor, ese doctor, ese evangelista, ese maestro, ese profeta, ese apóstol! ¡Ay, qué bonito predica! Pero no queda allí. Es que lo que usted recibió, esa palabra, que es bonito para usted, debe cumplirla, porque si usted no la cumple, entonces no hay amén. Entonces, para usted no le amaneció el mensaje, no disfrutó y sobre todo no le aprovechó. O sea, no edificó su vida. Hoy Dios nos está diciendo, corandeo, hay que vivir para la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que dice en Romanos 12:1? Vayamos, Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren lo que dice ahí. Me gusta esta traducción, otra traducción, y mire ahí también, otra que es lo mismo, el mismo pasaje. Esto es lo que quiero que hagas con la ayuda de Dios. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, esa vida de dormir, comer, ir al trabajo y caminar por ahí, y preséntala ante Dios como una ofrenda. ¡Wow! Tremenda esa traducción. Es decir, todo lo que tú hagas es una ofrenda para Dios. Escúcheme, por favor, nos vamos. Escúcheme lo que quiero decirle. Que todas tus acciones, todo lo que tú hagas es un acto de adoración a Dios. Si usted actúa mal, entonces usted no le está trayendo gloria a Dios. Usted está trayendo deshonra a Dios. Si usted trata bien a su pareja, a sus hijos, usted le está trayendo honra y gloria a Dios. Está siendo glorificado Dios. Pero si usted trata mal a sus hijos, mal a su pareja, mal al semejante, usted está trayendo deshonra a Dios y al evangelio, porque usted no está viviendo. La palabra de Dios nos dice que hay que vivir el evangelio. Hay que ser como Cristo. Tremendo ese pasaje. O sea, todo lo que usted haga, si usted estudia bien, le está trayendo gloria a Dios. Si usted trabaja bien, le está trayendo gloria a Dios. Si usted habla bien, está trayendo gloria a Dios. Pero si usted habla mal, habla lisura, Dios, hermano, no es glorificado por usted. Es deshonrado. Porque el evangelio es santidad a Jehová. La Biblia dice, sin santidad no veremos la gloria de Dios. No veremos su actuar de bendición para nosotros. No operará el favor de Dios. Tenemos que ser conscientes, cristianos,
no cristianos de cuatro paredes. Hay que ayudar al Señor. Cuando usted le ayuda a alguien, le da un plato de comida, le da algo porque hay una necesidad, usted no es indiferente, usted produce, usted actúa, usted le está trayendo honra y gloria a Dios. Pero si usted no ayuda a nadie, mejor seguimos. Alabado sea el nombre del Señor. Nos vamos. ¿Sabe lo que decía Martín Lutero? Ahí miren, muy conocido este personaje. Y ahí está en su pantalla. Él decía, si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer incluso como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía música, o como Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las calles también, que todos los ejércitos del cielo y de la tierra puedan detenerse y decir, aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Gloria a Dios. Es impresionante cómo los que actúan bien, hacen bien su trabajo, su función, hacen historia, marcan diferencia. Y yo creo que usted que me está mirando es uno de ellos y quiero felicitarlo anticipadamente. Y por último, 1 Corintios 10:31. Mire lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Soli Deo gloria, aleluya. Solo a Dios la gloria. Que todo lo que usted haga, dice, todo lo que usted haga, sea hasta comiendo o bebiendo, hágalo para la gloria de Dios. Tremendo. Y termino con esto que este mensaje de corandeo tiene una doble llamada. Y esa doble llamada primero es tu salvación. Y si usted es salvo, gloria a Dios. Pero Dios te llama, amigo. Si usted no es salvo, Dios te está llamando a que tú seas salvo. A que tú vengas a la bendición de Dios, a que tengas paz con Dios, a que tengas una linda relación con Dios. Esa es la llamada, una. Y dos, es acerca de tu vocación, la ocupación que tú estás teniendo. Que realmente sobresalgas, no te resignes a lo mediocre, a lo tibio. No, Dios te dice tanto en lo espiritual, sé el mejor, en lo material, sé el mejor, en tus talentos, sé el mejor en todo. Porque ese es corandeo. Gloria al nombre del Señor. Por eso, en este momento, yo quiero decirle algo también, como decía John Stott. ¿Sabe lo que decía? No podemos echarle la culpa a la carne por podrirse. Más bien, tenemos que ver que una de las características de la carne es que se pudre, es propio de la carne. Más bien debemos culpar a la sal por no estar allí preservándola. Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. Nosotros tenemos que ser sal en medio de un mundo tan corruptible que se está corrompiendo todo. Pero usted como iglesia, nosotros como iglesia, tenemos un papel muy importante de impedir que la corrupción aumente desenfrenadamente. Basta. Hoy Dios nos llama y nos dice corandeo. Si nosotros hacemos corandeo o vivimos en el corandeo, que significa estar en la presencia de Dios, estar bajo la autoridad de Dios y vivir para la gloria de Dios cada día, entonces preparémonos para grandes cosas. Y esas de las grandes cosas, ¿cuáles son? Que esto va a generar motivación, va a generar compromiso, va a generar unidad y va a generar movilización. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, iglesia, prepárese. Si nosotros cumplimos estas enseñanzas, si nosotros nos movemos bajo esta onda del Espíritu a través de la palabra, hermano, la iglesia ICDI, gracias a Dios, vamos creciendo. Iglesia, no nos podemos detener, no nos podemos cruzar los brazos. Nuestro pastor Atilio Quintanilla dejó un trabajo, hay que continuar, hay un legado, pero vivamos el corandeo y Dios nos va a bendecir mucho más. El otro año que viene, si Dios quiere, tenemos que ser más. Hemos aumentado, gracias a Dios. Gracias, toda la gloria es para Dios. El que lo ha hecho es Dios. Todos nosotros hemos sido instrumentos. Todos nosotros hemos sido las manos del Señor. Pero hay que seguir avanzando. Hay que tomar en serio las cosas de Dios, andar en santidad. Hay que estar siempre unidos, hermano, comprometidos con Dios, comprometidos con la palabra, comprometidos entre nosotros
para hacer un lindo trabajo para Dios. Que Dios le bendiga, Dios lo guarde, y quiero orar por aquellas personas que quieren que su vida prospere, que quieren que su hogar prospere. Si usted ha estado mal, amigo, amiga, de repente apartado de Dios, de repente usted es un hijo de Dios, pero ha estado descarriado, haciendo lo malo, vuélvete a Dios, que Él te quiere perdonar, Él te quiere bendecir. Así que unos minutos de yapa que estamos llevando ya, quiero decirle, si usted está en pecado, el pecado lo va a destruir a usted o lo está destruyendo. Usted lo ve y usted lo sabe. Hoy Dios te dice: arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, amigo, amiga. Reconcíliate con Dios, ovejita descarriada. Vuélvete a Dios. Mira las cosas que están pasando. En el nombre de Jesucristo, hasta truenos ha habido esta semana. Es como que ese trueno, Dios, es la voz de Dios que te dice: basta, levántate, y te alumbrará Cristo. Hay que salir de ese sueño, hay que salir de esa mortandad, porque las cosas se están poniendo terribles. Cristo viene, y viene por una iglesia gloriosa, preciosa, limpia, santificada, esforzada, trabajadora, que lleva almas para el reino de Dios. Por eso en esta hora, feliz aniversario, iglesia y CDI. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, y quiero orar por aquel amigo, amiga, que está pasando por momentos difíciles. Acepte a Cristo y verá la gloria de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo,